Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a nuestra Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, quien a través de su Secretaría de Extensión Universitaria lleva adelante esta actividad de derecho laboral. Les avisamos de que esta actividad va a ser certificada por la facultad, va a ser un certificado digital que se lo vamos a enviar a quienes llenen o completen, mejor dicho, un formulario digital que vamos a poner el link en el chat. Consistirá en la disertación del doctor Gabriel Frem. Luego de esa disertación podremos, a través del chat y de la moderadora que va a estar a cargo de esta actividad, que es la doctora Sandra Arce, realizar todas las preguntas que consideren pertinentes. Es un tema de actualidad, es un tema importante en la materia que estamos abarcando, así que le voy a ceder la palabra a la doctora Sandra Arce, quien va a presentar a nuestro disertado. Doctora Arce, buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta conferencia donde vamos a desarrollar el marco normativo de la ley de teletrabajo, la ley número 27.565, que entrará en vigencia a partir del 1 de abril. Ha sido convocado para disertar en cuanto a esta conferencia el doctor Gabriel Frem, titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la Facultad de Derecho, y juez laboral. Le doy la bienvenida al doctor. Muy buenas tardes, doctor. Esperamos su disertación con muchas expectativas en cuanto a que es un tema de mucha actualidad y entendemos que es de vital importancia poder nutrir de conocimientos tanto a la comunidad como a los alumnos, profesionales que se han anotado para poder escucharlo, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a las autoridades de la Facultad de Derecho de Lomas de Zamora que me han invitado para hablar un poquito acerca de lo que es el teletrabajo y principalmente referenciar los aspectos más relevantes de algo que, si bien existía, no estaba legislado en forma precisa y que con el COVID y que con la pandemia y todo lo que sucedió en el 2020 tiene en la actualidad un reconocimiento legislativo. Tradicionalmente, en forma común, existe un trabajo remoto, un trabajo no presencial. Históricamente, tradicionalmente, se lo denominaba de distintas formas. Algunos le decían teletrabajo, otros le decían trabajo a domicilio, otros le decían trabajo remoto, otros le decían trabajo a distancia. Hace unos años, y con más fuerza el año pasado, aparecen términos más extranjeros, el home office, el home working, el trabajo freelance. En definitiva, todos estos términos tienden a referenciar algo común, algo que tiene un factor común, que es el trabajo no presencial, el trabajo remoto. Nuestro país, con anterioridad, tenía una muy vieja ley de los años 41, 1941, la ley 12.713, que legislaba el trabajo a domicilio. Y muchos utilizaban esa ley a los efectos de poder regular todas estas actividades no presenciales, todas estas actividades, se podría decir, remotas. Pero la realidad es que hoy por hoy, vuelvo a repetir, las consecuencias de la pandemia, ha sido necesario actualizar esa viejísima legislación. Y por las mismas necesidades de todos nosotros, se avanzó hacia una propuesta legislativa. Hoy por hoy podemos decir que el teletrabajo tiene su reconocimiento legislativo en la ley 27.557, una ley que está compuesta por 20 artículos. Esta ley, la
27.557, ha recibido la reglamentación del decreto 27, un decreto que fue dictado los primeros días de enero de este año, el 20 de enero, que reglamenta, que complementa 11 artículos de esos 20 artículos. También cuando hablamos del teletrabajo, porque no hablemos de trabajo a distancia o trabajo a domicilio, porque no es un trabajo a distancia o un trabajo a domicilio el teletrabajo, y después vamos a ver por qué no lo es, o al menos técnicamente, jurídicamente dejó de ser ese concepto que comúnmente se podía llegar a asimilar. Hoy es otra cosa. También, entonces, más allá de la 27.557 y de este decreto 27, hay otras resoluciones que nos van a servir. La resolución del Ministerio de Trabajo 54 del año 2021, que le da operatividad a la ley, que dice que esta ley va a comenzar a regir a partir del 1 de abril, o sea, dentro de 20 días aproximadamente. También cuando hablamos del teletrabajo, nos vamos a tener que refugiar en la ley de contrato de trabajo, que es de aplicación a la modalidad. Claramente vamos a tener que buscar el convenio colectivo de la actividad, porque esta ley 27.555 constantemente nos remite a la negociación colectiva, al acuerdo colectivo que puede llegar la asociación profesional con personería gremial y el empleador o el grupo de empleadores. También, cuando hablemos del teletrabajo, busquemos la resolución 1552 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que nos establece determinados instrumentos, elementos que el empleador tiene que cumplir y darle al trabajador. Cuando hablamos entonces de esta ley 27.555, me gustaría referenciar el trámite legislativo y los antecedentes mínimos que ha tenido esta ley. Parafraseando a Foucault, donde hay poder hay resistencia. Y claro que tuvo resistencia esta ley. La resistencia la tuvo principalmente en el Senado, porque transitó sin ningún inconveniente en diputados. En diputados fue aprobada por una amplísima mayoría, 214 votos a favor, 29 abstenciones y un solo voto en contra. La resistencia la tuvo, como les había dicho con anterioridad, en la Cámara de Senadores. En senadores ya la aprobación fue mucho más ajustada, 40 votos a favor y 30 votos en contra. Tuvo resistencias de las cámaras empresariales, tuvo resistencia de determinado sector económico. Es promulgada esta ley en agosto por el decreto 673 y recién va a comenzar a regir, como les vengo diciendo, el 1 de abril. El 1 de abril va a comenzar a regir esta ley. La resolución del Ministerio de Trabajo 54 del año 2021 le da la vigencia al régimen de teletrabajo a partir del mes de abril. Las críticas de los sectores empresariales principalmente se fundamentaron en que supuestamente la ley, no voy a entrar a calificar ni a tomar una posición, supuestamente la ley tiene una excesiva regulación. Desde los sectores empresarios han considerado que esta ley implica un retroceso a la permisividad del trabajo. La consideran como un impedimento para la creación del empleo. Los sectores empresarios que se oponen a la ley 27.555 entienden que esta ley tendría que haber generado una mayor flexibilización laboral. Pero estamos hablando del derecho del trabajo, y todos sabemos que en el derecho del trabajo existe un orden público laboral, existen principios del derecho del trabajo, y tenemos una normativa que se impone a la voluntad de las partes, normativa tanto interna como internacional, con jerarquía constitucional.
Preliminarmente, antes de entrar en un análisis más pormenorizado de los artículos, si hacemos un análisis genérico, amplio, de esta ley 27.555, vamos a ver que la ley fija los presupuestos legales mínimos que regulan al teletrabajo. Surge a partir de la ley 27.555 una nueva forma de manifestarse del contrato de trabajo. Esa nueva forma, lo voy a ampliar dentro de un rato, es la modalidad no presencial con utilización de las TICs. TICs significa tecnologías de la información y de la comunicación. Porque para que exista teletrabajo, no solamente la modalidad tiene que ser remota, a distancia, no presencial, sino que también se tiene que trabajar, se tiene que utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación. A partir de lo cual el concepto es, no todo trabajo a distancia, no todo trabajo a domicilio va a ser teletrabajo. Mínimamente nos tenemos que detener y el primer requisito es que se utilicen las tecnologías de la información y de la comunicación. Si yo en mi casa hago zapatos o hago remeras, no estoy trabajando en el emprendimiento de mi empleador, estoy trabajando a distancia, pero no voy a ser un teletrabajador, porque lo que hago son zapatos y remeras, no estoy utilizando la tecnología de la información y de la comunicación. Esto es muy importante. La ley 27.555 también, como una pauta esencial, regula el teletrabajo como una nueva modalidad contractual. También esto lo vamos a ampliar dentro de un rato, pero les adelanto, la ley de contrato de trabajo introduce como modalidades contractuales al contrato a tiempo parcial, al contrato a plazo fijo, al contrato de temporada, al contrato eventual, al contrato de grupo equipo. Por fuera de la ley de contrato de trabajo nos encontramos con el aprendizaje y las pasantías. Pero el teletrabajo, con la incorporación de la ley 27.555, es considerada una nueva modalidad contractual. Y esto va a tener gran importancia. La ley 27.555 consolida la aparición de dos nuevos sujetos. Es evidente, el teletrabajador y el teleempleador, en donde existe una subordinación técnica, económica y jurídica en base o con fundamento en la utilización de las TICs, de la tecnología de la información y de la comunicación. Como pauta central, vamos a ver, vamos a desarrollar también, que la ley 27.555 protege al trabajador. Y es lo lógico dentro del derecho del trabajo. Reiterada doctrina de la Corte de Provincia de Buenos Aires y de la Corte de la Nación reconocen al trabajador como un sujeto de preferente tutela constitucional. ¿Cómo no se lo va a proteger al trabajador si tiene un cobijo institucional, tiene una protección constitucional? A partir de esto, la ley se estructura sobre la base de derechos y obligaciones, en los que se consolida el orden público laboral y en donde existe una limitación de la voluntad de las partes. No es que se relega al contrato individual. El contrato individual va a ser importante, pero va a ser importante cuando fije condiciones mejores que los de la ley 27.555 o lo que pueda surgir de la negociación colectiva. Recién ahí va a ser importante el contrato individual, el que yo puedo tener con el empleador, con el teleempleador, porque si no, va a regir el régimen de la ley 27.555 y el régimen de la ley de contrato de trabajo y de las negociaciones colectivas. También como pauta
central, la ley 27.555 resalta la importancia de la negociación colectiva. Más allá de que se establecen pautas firmes en defensa del trabajador, la ley 27.555 resalta la importancia del convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo va a ser el que fije las pautas específicas. La ley fija lo genérico, lo particular, lo específico, va a surgir de la negociación colectiva. El convenio colectivo, la negociación colectiva, va a ser la que fije las pautas de los horarios compatibles con las tareas de cuidado a cargo del teletrabajador. Va a ser la negociación colectiva la que fije las pautas del cambio a la modalidad presencial, la reversibilidad, concepto totalmente conflictivo, lo vamos a desarrollar más adelante. La negociación colectiva, simplemente para que ustedes tomen nota de esto, es la encargada de fijar las pautas para compensar los gastos que implica la utilización de las herramientas propias del trabajador. O sea, el trabajador que pone su computadora, que pone su mouse, que pone su teléfono, eso va a tener que ser compensado por el empleador en el supuesto de que el empleador no se lo suministre al trabajador. La negociación colectiva, lo vamos a ampliar también, es la encargada de establecer las pautas para compensar los mayores gastos de conectividad y consumo de servicios, porque para que el trabajador opere desde su casa, tiene un mayor costo de energía eléctrica, de internet, de gas, de lo que sea. Expresamente la ley 27.557 establece esa compensación y deja esto al arbitrio de la negociación colectiva. Fíjense la importancia de la negociación colectiva. También la negociación colectiva es la encargada de establecer un tope máximo de contrataciones para prestaciones transnacionales. Vamos a desarrollar el concepto. También la ley 27.555 establece como una pauta muy firme la importancia del Ministerio de Trabajo de la Nación. Todo queda delegado en la autoridad de aplicación, y la autoridad de aplicación está representada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Como autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo tiene que registrar a las empresas de teletrabajo. Se tiene que registrar ante el Ministerio de Trabajo el software, la nómina de los trabajadores que van a teletrabajar. El Ministerio de Trabajo va a fiscalizar todo esto. El Ministerio de Trabajo tiene facultades para dictar normas que hacen a la seguridad e higiene. En forma genérica también, independientemente que después nos podamos detener, otra pauta principal de la ley 27.555 pasa porque el contrato de teletrabajo tiene que ser celebrado por escrito. La ley prevé la formalidad en la concreción del contrato. Una característica del contrato de trabajo es la informalidad, salvo que expresamente la ley establezca la forma escrita. Bueno, la 27.555 explícita e implícitamente prevé la forma escrita. ¿Por qué prevé la forma escrita? Porque la jornada laboral debe ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo. A partir de lo cual, lo que voy a tener que hacer yo, el día de mañana como abogado o como empleador, es sacar una hoja y llenarla con determinados datos y hacer un contrato de trabajo formal, escrito. Más allá de la conveniencia de hacer un buen contrato por escrito de teletrabajo. Porque no solamente si estudio la ley y quiero hacer un buen asesoramiento, voy a tener que dejar plasmada la jornada.
Si yo tendría que hacer un contrato de teletrabajo, también dejaría plasmada la imposibilidad de que el trabajador se conecte fuera del horario porque está prohibido, salvo que lo autoriza a hacer horas extras. También dejaría plasmado cuál es el núcleo del familiar del trabajador, si el trabajador tiene personas a cargo, si tiene personas con discapacidad. También me gustaría dejar plasmado si tiene mayores adultos a su cargo para un eventual cambio de jornada. También me gustaría dejarle plasmado que tiene a su cargo el mantenimiento y el uso correcto de los elementos de trabajo, que esos elementos de trabajo no pueden ser compartidos por otras personas dentro de su hogar. También, en lo personal, haría una buena política de seguridad y fijaría cuáles son los controles y las auditorías que yo voy a realizar sobre ese trabajador, para que el trabajador las conozca y para que eso no le invada la privacidad al trabajador. Vamos a desarrollar este tópico porque este tópico es totalmente controvertido. Pero el concepto es, el contrato de teletrabajo es una modalidad contractual que requiere la forma escrita, que requiere que se haga el contrato por escrito y que en él se pacten determinadas cosas. Principalmente la jornada. Yo pactaría mucho más que la jornada. Si vamos a hacer un análisis más detallado, más particular de la ley, tenemos que partir con el artículo 1. El artículo 1 de la ley nos va a hablar acerca del objeto. ¿Qué es lo que la ley persigue? La ley de teletrabajo va a establecer, a partir de la norma del artículo 1, disposiciones mínimas generales para la modalidad del teletrabajo. Este artículo fue reglamentado por el artículo 1 del decreto 27 del 2021. Y la reglamentación que recibe es una reglamentación importante. Porque el artículo 1 del decreto 27 fija límites que también los voy a tener que relacionar después con el artículo 2 que me define a la modalidad. Siendo reiterativo, la ley 27.555 establece presupuestos legales mínimos que regulan al teletrabajo. Los aspectos específicos surgirán de la negociación colectiva. Pero les adelanto, los aspectos mínimos fijados son aspectos muy positivos para el trabajador. Imponen un orden público laboral que la negociación colectiva ineludiblemente va a tener que respetar. Y les decía la importancia de este artículo 1 del decreto 27, porque fija límites materiales. La ley 27.555 no es aplicable cuando la relación laboral se lleva a cabo en los establecimientos, en sucursales de clientes, a quienes el empleador presta un servicio de manera continuada o regular. Esto me modifica mucho, porque el concepto que todos teníamos anteriormente del teletrabajo o del trabajo a distancia era aquel que se desarrollaba fuera del establecimiento del empleador. Pero acá, el decreto 27 en su artículo 1 me dice que no se va a aplicar cuando se lleva a cabo en establecimientos, dependencias o sucursales de clientes a quienes el empleador le presta servicios de forma continuada o regular. También, el artículo 1 de este decreto 27 establece otra limitación importante, que deja mucha subjetividad al juez en la controversia concreta. No se va a aplicar la ley 27.555 cuando la tarea, la labor, se realiza en forma esporádica u ocasional en el domicilio del trabajador. Doy vuelta a esto
Y les tengo que decir que para que se aplique la ley 27.555, la prestación entonces tiene que ser permanente, cotidiana, regular. Ojo con este tema. Esta limitación temporal prevista en el artículo 1 del decreto 27, ineludiblemente, tiene que ser también analizada, relacionada con el concepto de teletrabajo que surge del artículo 2 de la ley. Y a muchos se le pasa el artículo 2 de la ley 27.555. Lo que primero se me ocurre a mí analizar del artículo 2 de la ley 27.555 es que la nueva normativa incorpora al régimen del teletrabajo dentro de las modalidades contractuales y lo hace con el artículo como el artículo 102 bis. Todo lo que es bis en la legislación nos hace ruido. Tenemos un artículo 102 bis entonces, larguísimo. Pero vayámonos del concepto. Todavía no entremos en el concepto. Detengámonos. ¿En dónde se incorpora el teletrabajo? Porque el artículo 2 lo define, pero también lo incorpora dentro de la ley de contrato de trabajo. Y si lo ubica dentro de la ley de contrato de trabajo, pregunto al grupo, ¿la ley de contrato de trabajo se aplica al empleo público? No. A partir de lo cual, la ley 27.555, si no es aceptada por las legislaciones provinciales, no va a ser aplicada al empleado público nacional, provincial o municipal. Porque la ley de contrato de trabajo no se las aplico a los trabajadores públicos. A partir de lo cual, si yo soy un empleado de la Universidad Nacional, no se me aplica la ley de contrato de trabajo y yo no puedo pedir la normativa de la ley 27.555, porque al menos todavía para el empleado público no hay una ley similar a esta. También es importante la lectura del artículo 2, porque no solo define la modalidad, sino que también especifica que no toda actividad a distancia es teletrabajo. Teletrabajo va a ser la modalidad a distancia en la que se utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación, estas famosas TIC. Para que haya teletrabajo, entonces, se tiene que usar las tecnologías de la información y de la comunicación, una computadora, un módem, un celular, una impresora, o vaya a saber qué. Pero porque yo haga un zapato o haga una remera a distancia fuera del establecimiento de mi empleador, no se me va a aplicar la ley 27.555. Reitero entonces, el artículo 2 nos incorpora al contrato de teletrabajo dentro de la ley de contrato de trabajo, le da geográficamente el artículo 102 bis, a partir de lo cual ahora vamos a tener, como excepción al contrato de trabajo, la prestación no presencial con utilización de TICs, modalidad que se suma al contrato a plazo fijo, al contrato eventual, al contrato a tiempo parcial, al contrato de temporada, al contrato de grupo o por equipo. Vayamos al concepto. ¿Habrá contrato de teletrabajo cuando la ejecución del acto, la prestación del servicio, se efectúe total o parcialmente en el domicilio de la persona o en lugares distintos al establecimiento del empleador mediante la utilización de las TICs? Y reitero el concepto.
relacionemos, vinculemos esto con el artículo 1 del decreto 27 del año 2021. Porque la prestación de servicios debe efectuarse total o parcialmente en el domicilio del trabajador, no en forma esporádica ni ocasional, lo que implica en definitiva una prestación constante, regular, fuera del domicilio del empleador. La prestación además debe efectuarse en lugares distintos al establecimiento del empleador, excluyendo, conforme el artículo 1 del decreto 27, la prestación en establecimientos de clientes o sucursales de clientes del empleador. Y el último requisito es la utilización de las TICs, de las tecnologías de la información y de la comunicación. Repito, computadora, telefonía móvil, multimedia, correo electrónico, internet, lo que se vaya creando. Les dije, la ley se caracteriza, se escucha bien, ¿verdad? Se escucha bien. La ley se caracteriza, se estructura sobre la base de derechos y obligaciones. La ley se caracteriza por un férreo esquema obligacional. Y por lo general, este esquema obligacional está en cabeza del empleador, a partir de lo cual el empleador, el empresario, generó resistencias, principalmente en el Senado. La ley en el artículo 3 resalta que el trabajador remoto, el teletrabajador, va a gozar de los mismos derechos y obligaciones que las personas bajo la modalidad presencial. Y establece, en el artículo 3, que la remuneración no podrá ser inferior a la que percibían con anterioridad pasado y a la que percibirían en la modalidad presencial futuro. Se le asegura al trabajador al menos la misma remuneración. Esto surge del artículo 3. Claramente existe una equiparación de derechos con la modalidad presencial, pero a poco de leer la ley 27.555 nos vamos a dar cuenta que esos derechos quedan potenciados. El trabajador va a tener más derechos y además se deja al arbitrio de la negociación colectiva pactar todavía mejores condiciones. Mejores condiciones. Porque la negociación colectiva, para ser válida y para ser homologado ese acuerdo, ineludiblemente va a tener que fijar mejores condiciones. Un elemento esencial en todo contrato de trabajo, sin lugar a dudas, es la jornada. O sea, el tiempo que el trabajador está a disposición del empleador y que no puede disponer de ese tiempo para beneficio propio. Los artículos 4, 6 de la ley 27.555 van a referenciar prerrogativas concretas en relación a la jornada. Les adelanté una. La jornada tiene que ser previamente por escrito, pactada en el contrato de trabajo, lo que supone que el contrato de trabajo se tiene que formalizar por escrito. Concepto básico. Todo contrato de trabajo, incluidas las pasantías que no lo son, tienen que encontrarse registrados ante los organismos de la seguridad social. Reza eso el artículo 19 de la ley 25.013. Todo contrato tiene que estar registrado. No todo contrato se tiene que formalizar por escrito. Que se formalice por escrito es una opción válida, salvo que la ley lo exija. Cuando hablamos de teletrabajo, la ley nos está exigiendo la formalización, al menos de determinadas cláusulas, por escrito. Una de esas cláusulas es la jornada. Se tiene que respetar la jornada legal.
expresamente la ley 27.555 dice que se tienen que respetar los límites legales y convencionales. Fíjense lo que dice la ley. Las plataformas y el software tienen que desarrollarse de tal modo que la jornada quede establecida, impidiéndole al trabajador conectarse fuera de la misma. Es un tema de un programador, de un ingeniero esto. No es algo sencillo. Si tiene que hacer horas extras, será habilitado para hacer las horas extras. Pero en principio, conforme el artículo 4, tiene que haber un software, un programa, que le impida al trabajador conectarse fuera de la jornada. Teletrabajar no significa trabajar más. Si se trabaja más, algo se está haciendo mal. Se tiene que trabajar bien. Siempre el legislador se ha preocupado por la jornada de trabajo. Es un elemento esencial del contrato de trabajo, la jornada. Y cuando hablamos de jornada, siempre se la relaciona con los descansos diarios, con descansos semanales, con descansos anuales, porque el fundamento de la jornada es evitar la fatiga o el desarrollo de enfermedades por parte del trabajador. A partir de esto, tanto el legislador argentino como distintas recomendaciones y experiencias de otros países hace que se tenga la necesidad de respetar los horarios de desconexión, respetar los descansos, tener pausas activas, respetar los derechos de los demás. Si está desconectado, no lo tengo que conectar, no tengo que buscar que se conecte. Experiencias de otros países que yo no sé si serán valederas o no, pueden llegar a ser valederas, yo las transmito. Dicen que se tiene que teletrabajar con un vestuario de trabajo, porque si uno no trabaja con un vestuario de trabajo, con una ropa de trabajo, el subconsciente asimila que no se está trabajando. No es recomendable, por ejemplo, trabajar en pijama, porque es muy probable que si uno trabaja en pijama se vaya a dormir o haga alguna otra cosa, pero que no teletrabaje. Recomendaciones de otros países hablan de que se debe teletrabajar en un espacio físico, que exclusivamente se tiene que usar para trabajar, que hay que evitar trabajar en espacios comunes, porque un espacio común puede crear un conflicto entre la familia, entre los amigos o entre la persona que esté conviviendo en ese domicilio. Recomendaciones de otros países, y vuelvo a repetir, lo nuestro es muy incipiente, porque si bien podía haber existido el teletrabajo, todos empezamos a teletrabajar en el año 2020. Recomendaciones de otros países es evitar comer mientras se teletrabaja, o evitar ingerir alguna bebida mientras se teletrabaja, porque muy probablemente se derrame algo o se ensucie algo. Evitar trabajar desde la cama. Cuando uno termina de teletrabajar, apagar todo, no quedarse y chusmear nada, apagar todo. La jornada de trabajo es esencial y el legislador se ha detenido en torno a ella. La ley 27.555 establece dentro de la jornada de trabajo, en el artículo 6, el derecho del trabajador a horarios compatibles con tareas de cuidado a su cargo o a interrumpir la jornada para llevar a cabo estas tareas. Artículo 6. Derecho a utilizar un horario dentro de la jornada para realizar tareas de cuidado o interrumpir la jornada para realizar alguna tarea específica. El cuidado de personas menores de 13 años, nos dice el artículo 6, de personas con discapacidad, de adultos mayores que conviven con el teletrabajador,
y que requieran una asistencia específica. Podemos después empezar a discutir qué es un adulto mayor. La reglamentación no lo explica, la ley no lo aclara, y hay distintas discusiones doctrinarias. Algunos dicen que un adulto mayor es más de 60 años, otros dicen que es más de 65 años. Para la Organización Mundial de la Salud, adulto mayor es más de 60 años. No sé qué es adulto mayor, sinceramente, 60 o 65. El trabajador, si va a utilizar este derecho a horarios compatibles con tareas de cuidado, va a tener que acreditar que tenía a su cargo de manera única o compartida al menor de 13 años, a la persona con discapacidad o al adulto mayor. Este es un derecho específico del teletrabajador, a partir de lo cual recomendaría, si van a hacer un contrato por escrito, que al inicio de la relación laboral se especifique si hay personas menores de 13 años, si hay personas con discapacidad, si hay adultos mayores. Especifíqueselo. Y establezcase la obligación de notificarme en caso de que exista alguna variación de su núcleo familiar, o aparezcan menores, o aparezca una persona con discapacidad, o adultos mayores. Porque en determinado momento empieza a jugar siempre la buena fe, la colaboración. Fíjense ustedes, la ley 27.555 prevé expresamente que cualquier acto, conducta, represalia que pueda provenir del empleador que lesione este derecho de horarios compatibles va a presumir una discriminación y servirá para que se aplique la ley 23.592, la ley antidiscriminación, que ordena el cese de la discriminación y la reparación de la misma. El artículo 6 del decreto 27 del año 2021 va a reglamentar este derecho a horarios compatibles. Incorpora que el trabajador, tiene que comunicarle en forma virtual y con precisión el momento en que empieza la inactividad y cuándo finaliza la inactividad. El reglamento también establece la imposibilidad del empleador de establecer incentivos para que el trabajador renuncie o desista del ejercicio de este derecho. También la reglamentación en el artículo 6 de este decreto 27 establece un uso equitativo del derecho de horarios compatibles. O sea, si trabaja un hombre y una mujer, en términos de género, que no siempre sea la mujer la que cuida al menor, al adulto mayor o a la persona con discapacidad. El artículo 6 de este decreto 27 promueve la participación de los varones en las tareas de cuidado. Consolida la buena fe, la colaboración, la solidaridad. Legisla con una perspectiva de género totalmente necesaria dentro del contrato de trabajo. El artículo 5 también se vincula con la jornada de trabajo. El artículo 5 establece un derecho específico del régimen. Establece el derecho a la desconexión. El trabajador tiene derecho a la desconexión digital, a no ser contactado y a desconectarse. No es un derecho absoluto, es relativo, reconoce excepciones. Las excepciones surgen consolidadas en el artículo 5 del decreto 27. El trabajador va a tener derecho a no ser sancionado en caso de hacer uso al derecho de desconexión. ¡Pif! Apago la computadora, no sé más nada hasta la jornada que viene, el empleador no me va a poder sancionar por eso. También del artículo 5 de este decreto 27
aparece la imposibilidad de establecer incentivos por parte del empleador que condicionen el ejercicio del derecho de la desconexión. O sea, el empleador no le puede pagar más para estar conectado todo el día o para extender la jornada de conexión. La ley 27.555 establece la voluntariedad del traslado de quien trabaja en posición presencial a la modalidad del teletrabajo. El traslado debe ser voluntario y tiene que ser prestado por escrito. Artículo 5. El artículo 8 establece la reversibilidad, muy criticado por empleadores. Escuché las críticas de empleadores diciendo, alquilábamos oficinas, en esas oficinas teníamos 100 personas, desistí del contrato de alquiler, rescindí el alquiler, mandé a teletrabajar a todas las personas. El día de mañana una persona, si viene y me pide la tarea presencial, yo no tengo tareas presenciales porque no tengo un lugar físico para hacerlo. Esto a nosotros no nos sirve. Y qué sé yo. El artículo 8 de la ley 27.555 prevé la reversibilidad. La reversibilidad, yendo a la psicología, un detalle, es una característica de la inteligencia. Poder invertir las acciones a fin de volver a un estado inicial. O sea, me equivoqué, vuelvo, retrocedo, revierto una determinada actitud. La reversibilidad prevista en el artículo 8 de la ley 27.555 es una prerrogativa, es un derecho que tienen algunos trabajadores, no todos, de volver a la presencialidad en cualquier momento. El concepto es un derecho que tienen algunos trabajadores, no todos, algunos. En principio, solo tiene la reversibilidad el trabajador que no haya pactado el teletrabajo al inicio de sus contratos. O sea, el trabajador que es contratado desde el inicio con tareas presenciales y que voluntariamente en algún momento se fue a lo remoto, a lo no presencial. Ese tiene la reversibilidad. Si a mí, la facultad, un colegio privado me contrata desde el primer día como trabajador remoto, como trabajador a distancia, como teletrabajador, yo no le voy a poder pedir a ese colegio que me dé una tarea presencial porque yo nunca tuve en ese colegio una tarea presencial. La reversibilidad, conforme la ley 27.555 y su norma reglamentaria, solo la puede ejercer el trabajador que acepta voluntariamente la tarea remota, pero que fue contratado en forma presencial. Siempre, y lo resalta el decreto 27, el artículo 8, siempre las partes tienen que ajustar su conducta a la buena fe, a un criterio de colaboración, de solidaridad. ¿Por qué? Y porque el artículo 8 nos remite al artículo 9 y 10 del Código Civil y Comercial, y nos remite a los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo. Siendo reiterativo, distingamos las personas que son contratadas en una posición presencial y pasan a hacer el teletrabajo de las personas que son contratadas desde el inicio para teletrabajar. La reversibilidad es para las personas que fueron contratadas en forma presencial y que pasaron al teletrabajo. No hay reversibilidad para las personas que hubiesen pactado el teletrabajo desde el inicio de la relación laboral, salvo, como dice el artículo 8 del decreto 27, salvo
que en los convenios colectivos de trabajo o en el contrato individual se haya acordado lo contrario. Cuando hablamos de la reversibilidad, entonces, hablamos de una conducta voluntaria del trabajador, de una revocabilidad atemporal, hablamos de un derecho del trabajador, hablamos de una obligación del empleador. Relacionemos a la reversibilidad en caso de que no sea admitida con el ius variandi, o sea, con la variación de algún elemento esencial dentro del contrato de trabajo. Y hay algún fallo viejo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Capital, casi a guerra con DirecTV, creo, en el que se estableció que la reversibilidad, trabajaban en la casa, los trabajadores teletrabajaban y los mandaron a trabajar al conurbano, implicaba un ius variandi, un cambio de lugar de trabajo que justificaba la extinción del contrato de trabajo. O sea, el que ingresó a trabajar en forma presencial tiene la posibilidad, la prerrogativa de pasar a la tarea remota y de revertir esa tarea remota y volver a la presencialidad. El artículo 8 del decreto 27 establece un trámite del pedido de la reversibilidad. El trabajador tiene que invocar un motivo razonable y sobreviniente, debe comunicárselo fehacientemente al empleador, y el empleador va a tener 30 días para devolverle el cargo, devolverle el puesto, devolverle la jornada presencial. La negativa del empleador puede dar lugar a colocarse en situación de despido o accionar el restablecimiento de las condiciones modificadas. El empleador le puede dar tareas en el establecimiento en el cual venía prestando con anterioridad, o le puede dar tareas en un establecimiento más cercano al domicilio del dependiente. Si hay un incumplimiento del empleador en esta situación, ese incumplimiento va a ser valorado como un incumplimiento del deber de ocupación. Reversibilidad, y detengamos no reversibilidad para la persona contratada desde el inicio para el teletrabajo, salvo que el convenio colectivo de trabajo establezca lo contrario. Yo sigo porque me falta mucho, Sandra y Fabio, sigo. Estoy un poco pasado con los tiempos. No hay problema, doctor Frem. La gente no se ha ido de esta actividad, así que es de verdadero interés lo que estamos escuchando. Importantísimo dentro del régimen de la ley 27.555, lo constituye la obligación que tiene el empleador, que se correlata con un derecho del trabajador, la obligación del empleador de suministrar los elementos de trabajo. El teleempleador va a tener que suministrar los elementos de trabajo y en su que compensarlo si es que no le da los elementos de trabajo. ¿Qué elementos de trabajo? El equipamiento. Y cuando hablamos de equipamiento, distingamos lo que es el hardware del software. La computadora, el monitor, el módem, la cámara, el mouse. Hardware. Software está representado por los programas. Le va a tener que dar las herramientas de trabajo. Le va a tener que dar un soporte necesario para poder desempeñar las tareas. Va a tener que asumir los costos de eventual instalación y mantenimiento y reparación del equipamiento.
El decreto 27, en el artículo 9, establece que la provisión de estos elementos de trabajo no se va a considerar remuneratoria y no va a integrar la base remunerativa para computar o liquidar ningún rubro emergente del contrato de trabajo. No integra tampoco cómputo alguno para liquidar contribuciones sindicales o de la seguridad social o de lo que sea. Si no son determinadas por el convenio colectivo de trabajo, las partes la pueden fijar. Y vuelvo a repetir la importancia del convenio colectivo de trabajo. Algunas necesidades estructurales que el teletrabajo, de acuerdo a lo que se teletrabaje, se va a necesitar: una computadora, una línea telefónica, un acceso a internet, módem, token, escáner, un mobiliario asociado a la tarea y al equipamiento que se utiliza. Y vayamos a esta resolución del año 2012 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ya en el año 2012 la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en esta resolución disponía la entrega de una silla ergonómica, de un matafuego de 1 kilo, de un botiquín de primeros auxilios, de una almohadilla para el mouse para evitar tendinitis, seguramente, y un manual de buenas prácticas en teletrabajo. Es recomendable un espacio físico propio y adecuado, y es aconsejable el acondicionamiento de un ambiente con una temperatura adecuada, con una iluminación, con bajo ruido, con fácil accesibilidad. También la ley, en el artículo 9, establece la responsabilidad del trabajador por el uso correcto y el mantenimiento de los elementos de trabajo. El trabajador no puede utilizar los elementos de trabajo para cuestiones ajenas al trabajo. No puede darle los elementos de trabajo a personas ajenas al contrato de trabajo. La computadora con la que trabajo yo no la puede usar mi hijo si me la dio mi empleador. De la ley surge la falta de responsabilidad del trabajador por el desgaste natural, normal, de los elementos que se le den. Surge también de la ley que en caso de un desperfecto, una rotura de los elementos o instrumentos laborales, el empleador le deberá proveer un reemplazo y la reparación, salvaguardando el derecho remuneratorio hasta la reparación o reemplazo, porque es el riesgo empresario. Consolida la indemnidad del trabajador, en definitiva. Relacionen esto también con el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo. La obligación del empleador de suministrar los elementos de trabajo hacia el deber de ocupación. El deber de ocupación no solo está dado por el otorgamiento de tareas, el deber de ocupación también es la entrega de materiales y herramientas, y esto ineludiblemente se relaciona con la buena fe, con la colaboración. El artículo 10, reglamentado también por el decreto 27, establece el derecho a compensar los mayores gastos de conectividad y consumo de servicios. Mínimamente, la doctrina y la experiencia de otros países nos hablan de gastos de internet, de electricidad, de gas en invierno. Esto no hace más que potenciar un artículo muy subestimado de la Ley de Contrato de Trabajo, como es el 76, reintegro de gastos y resarcimiento de daños. Bueno, el artículo 10 de la Ley 27.555 le genera al trabajador la prerrogativa de recibir una compensación por los mayores costos que el trabajo en su domicilio con la utilización de las TIC
de la tecnología, de la información y de la comunicación, le está generando. Estos gastos, esta compensación, expresamente establece el artículo 10, está exenta del pago del impuesto a las ganancias. Esta compensación, conforme al artículo 10 del decreto 27, no se va a considerar remuneratoria, o sea que no integra la base para el cómputo de ningún rubro dentro de lo que es el contrato de trabajo. Similar concepto al recientemente desarrollado de la provisión de elementos de trabajo. Fíjense entonces, la ley 27.555 potencia al artículo 76 de la ley de contrato de trabajo, fijando el derecho a la compensación por la utilización de herramientas propias del trabajador y el derecho a la compensación por los mayores gastos en consumo de conexión y de servicios que el trabajador tiene que afrontar propio de la modalidad. El empleador tiene la obligación de capacitar. La capacitación no implica una mayor carga horaria, no implica más trabajo. La capacitación puede ser efectuada en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo y con la entidad sindical. El artículo 11, al fijar la obligación del empleador de capacitar, no hace otra cosa que potenciar al artículo 1 de la ley 24.576, ley totalmente subestimada y olvidada. La ley no ayuda mucho, sinceramente, esa ley, porque agrega a la ley de contrato de trabajo 7 artículos sin número. Geográficamente, en la ley de contrato de trabajo, estos artículos sin número están después del artículo 89. Establecen esta ley 24.576 el derecho de formación. Y justamente uno de los certificados del artículo 80 tiene su fundamento en esta ley 24.576. Pero, sinceramente, muy pocos saben de su existencia. El derecho de formación es fundamental, más cuando entramos en actividades que no veníamos desarrollando. El trabajador remoto tiene los derechos colectivos y los derechos sindicales equiparados a los trabajadores presenciales. La ley 27.555 se detiene en esto y lo regula. La representación sindical del teletrabajador va a ser ejercida por la asociación sindical, donde presta servicios en los términos de la ley de asociaciones sindicales, de la ley 23.551. Esencial dentro de la ley 27.555 es el deber de seguridad. El deber de seguridad tipificado en el artículo 14. Artículo 14 que también es reglamentado por el decreto 27 de este año, de enero de este año. La autoridad de aplicación, o sea, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, van a dictar normas relativas a la seguridad y a la higiene en el trabajo, en el teletrabajo. Van a tener a su cargo, con la participación sindical, del control en el cumplimiento de las normativas. El empleador va a tener que estar muy atento a la prestación de servicios del teletrabajo. El teleempleador seguramente va a tener que generar estrategias de prevención laboral asociadas a las tecnologías de la información y de la comunicación. Conforme este artículo 14 y su norma reglamentaria, la autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo, Superintendencia de Riesgo de Trabajo, van a incluir nuevas enfermedades en el listado del artículo 6.
surge expresamente una presunción de accidente en los términos del artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo, si la contingencia se sucede en el lugar, durante la jornada y en ocasión del teletrabajo. Si hay una quemadura, una torcedura, una intoxicación, qué sé yo, me contaminé inhalando gas, no lo sé, qué sé yo, estoy pensando en voz alta. Conforme el artículo 14 de la ley 27.555, se va a presumir que eso es un accidente de trabajo. Presunción de un instante, una admite prueba en contraria. Pero bueno, empezamos con una presunción. Es importante que la autoridad de aplicación en el Ministerio de Trabajo amplíe el listado de enfermedades profesionales. Actualmente tenemos algunas enfermedades profesionales que pueden devenir como consecuencia del teletrabajo. Alguna posición forzada, algún gesto repetitivo en el hombro, en el codo, en la muñeca, en la mano, tendinitis, un síndrome de túnel carpiano. Pero hay muchos y variados potenciales de riesgo, de patologías físicas y psicológicas que el teletrabajo puede llegar a ocasionar, que claramente no están incluidas en los listados del artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo. El teletrabajo implica sedentarismo, y el sedentarismo con el sobrepeso es generador de enfermedades coronarias, de colesterol, de diabetes, hasta de determinados cánceres. El sedentarismo y el teletrabajo puede ocasionar tensiones musculares, fatiga, vértigos, trastornos de sueño, trastornos digestivos, porque comemos mal. El que teletrabaja come mal, come a deshora, cosas que no son saludables. Todo eso va a tener que tener una acogida favorable dentro de nuevas enfermedades profesionales. Desde la psicología se habla de que quien teletrabaja a partir de la invisibilidad de la jornada, se diluye los límites de la jornada, empieza a tener menos vida social, un resentimiento, soledad, incomunicación. Algunos hablan de una permanente conexión y la experiencia de otros países llevan al tecnoestrés, tecnoadicción, tecnoansiedad, tecnofatiga, no lo sé si es así. Volvemos a repetir, esto para nosotros es relativamente nuevo. Va a haber nuevas enfermedades seguramente, y se va a tener que trabajar en relación a esas enfermedades. Me gustaría referenciar dos artículos que deben ser analizados al menos conjuntamente y que tienen muchísima trascendencia y que son generadores de discusiones. El derecho del empleador a controlar y el derecho del trabajador a la intimidad. Tienen que ser analizados conjuntamente, porque se relacionan entre sí, porque un demasiado control del empleador puede afectar la intimidad y la privacidad del domicilio del trabajador, y porque el empleador, por la modalidad, tiene la necesidad de proteger datos, información. Es algo controvertido. Son dos derechos que confrontan el derecho del trabajador y el derecho del empleador. Más con la tecnología, tópico totalmente sensible. Un empleado infiel hace un determinado movimiento, genera un determinado perjuicio y eso puede ser irreversible por el solo hecho de apretar un botoncito y compartir la información. Nos vamos a encontrar con dos posiciones doctrinarias. El control, el monitoreo laboral del empleador lesiona el derecho a la privacidad, no debe ser admitido bajo ninguna circunstancia. Una posición doctrinaria. Otra posición doctrinaria, el empleador tiene amplias facultades para monitorear. Hace a la subordinación técnica y jurídica.
Incluso, conforme esta doctrina, puede controlar el correo electrónico institucional, social, no el personal, el laboral. Puede controlar todos los elementos de trabajo dentro de la jornada de trabajo que le da a su trabajador. Dos posiciones totalmente encontradas. El derecho en sí, el derecho del empleador de controlar y de implementar sistemas de controles destinados a la protección de los bienes y de la información que pueda manejar en los procesos productivos, no es absoluto, va a ser relativo. Los sistemas van a tener que contar, los sistemas de control van a tener que contar con participación sindical. Los sistemas de control deben salvaguardar la intimidad del trabajador. Los sistemas de control, conforme el artículo 15, va a tener que salvaguardar la privacidad del domicilio del trabajador. Claramente el empleador no va a poder ponerle una cámara al celular o a la computadora durante la jornada laboral para ver qué está haciendo el trabajador en su domicilio durante la jornada de trabajo. Va a poder controlarlo, pero ese control va a tener que ser un control prudente, va a tener que tener un carácter funcional. También el empleador tiene el derecho a que se proteja la información laboral. Vuelvo a repetir, la confrontación del derecho a la preservación de la intimidad, el derecho a la privacidad del domicilio, versus el derecho a controlar y el derecho a la confidencialidad de los procesos. Más allá de la ley 27.555, quizás encontremos alguna solución en la ley de contrato de trabajo, artículos 70, 71, 72, 242, 243, 84, 85, 86, 88. Quizás encontremos algo en el convenio colectivo, en la negociación colectiva, en el Código Civil y Comercial, en el Código Penal, artículos 153 y 153 bis, en tratados internacionales. Algo seguramente vamos a encontrar sobre este tópico. ¿Se podría realizar alguna recomendación? Sí, prudencia, actuar con mucha prudencia, actuar con un asesoramiento jurídico y con un asesoramiento técnico, actuar con un carácter funcional, ser muy prudentes. Siendo muy prudentes, quizás se puede controlar la productividad, la seguridad de los activos y de los bienes, la seguridad de las personas, la seguridad de los datos. Puedo controlar con un carácter funcional, con prudencia, las comunicaciones e información. Con mucha funcionalidad puedo controlar la actitud y la conducta del trabajador hacia la imagen comercial, institucional y social de la empresa. Me metí un poquito para estudiar el tema. ¿Qué posibles medidas de control se pueden llegar a incorporar? La instalación de programas antivirus, la utilización de identificadores con usuarios, con contraseñas, con firma electrónica, con niveles de acceso, el cifrado de las comunicaciones. Se pueden usar cortafuegos, que son elementos que sirven para controlar las comunicaciones, que las pueden prohibir o las pueden permitir determinadas comunicaciones. Se pueden utilizar logs. Los logs son elementos que nos permiten registrar el ingreso del trabajador, los egresos del trabajador, cuándo arrancó la computadora, cuándo se apagó la computadora, cuándo se conectó, cuándo se desconectó, en qué páginas anduvo conectado, siempre durante el horario de trabajo y con los elementos de trabajo suministrados.
Para mí, me parece que una recomendación acorde es que cualquier control que el empleador ejerza sobre el teletrabajador emane de la elaboración de pautas de confidencialidad. Que yo le haya notificado por escrito esas pautas de confidencialidad, que haya elaborado una política de seguridad, que se le haya comunicado por escrito al trabajador esa política de seguridad. Que si le doy un correo electrónico laboral, le diga que ese correo, por escrito, en el contrato por escrito, le diga que ese correo electrónico laboral solamente lo va a poder utilizar en el contexto del contrato de trabajo y no para cuestiones personales o extralaborales. Y que ese correo electrónico laboral va a ser controlado, va a ser auditado, porque se lo tengo que decir al trabajador en caso de que le haga auditorías. Si voy a sancionar al trabajador, bueno, me sentaría con el abogado y con el ingeniero, con un técnico especializado, e identificaría correctamente en los términos del artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo el motivo por el cual ejerzo el acto disciplinario o lo despido. O sea, no me mando a hacerlo solo, o no contrato a un abogado solamente para hacerlo, porque lo tendría que identificar bien el motivo antes de despedir. Y yo recomendaría que se sancione, que se genere antecedentes dentro del legajo. Por último, ya están apurando, por último, me gustaría referenciar que la ley habla acerca de las prestaciones transnacionales, porque es necesario regular prestaciones transnacionales. ¿Cuáles son las prestaciones transnacionales? Son aquellas tareas que puede ejecutar una persona extranjera que no reside en el país. Son los trabajos que se ejecutan fuera de los límites del país, a partir de lo cual tiene que haber ciertas limitaciones. La ley 27.555 va a regular mínimamente esto, más allá que lo va a dejar también supeditado a la negociación colectiva. Estamos viviendo épocas en donde se elimina el concepto de frontera, en donde surgen estados emisores de mano de obra y otros receptores, muchas veces vinculado esto a la situación económica y a la capacidad formativa que tienen los países, y es un problema que se potencia aún más con la flexibilización laboral y con la globalización. La ley 27.555 establece en forma concreta en el artículo 17 que se va a aplicar al contrato de trabajo la ley del lugar de la ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según la que sea más beneficiosa para el trabajador. Parecería que con esto la ley se aleja del principio de territorialidad del artículo 3 de la Ley de Contrato de Trabajo. En forma concreta, siendo reiterativo, en caso de prestaciones transnacionales, se va a aplicar la ley del lugar de ejecución de las tareas o del domicilio del empleador, según la que sea más beneficiosa para el trabajador. Expresamente surge que en caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se va a requerir la autorización de la autoridad de aplicación. Y los convenios colectivos de trabajo van a establecer un tope máximo para este tipo de contrataciones. Bueno, esto es un poco, muy rápidamente, el contexto de la ley 27.555. ¿Están todos durmiéndose? Sandra, ¿habilitas el micrófono, por favor?
Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿Se escucha? Bueno, doctor, no estaban durmiendo, al contrario, se ven muchos elogios en los comentarios, muy buena disertación, excelente, brillante, mucho mimo para usted me parece. Pero bueno, le voy a leer algunas de las preguntas que me están pasando. Hay dos que ya están contestadas porque cuando se puso a exponer el tema del teletrabajo y ley de riesgo, accidentes y demás, entiendo que quedaron evacuadas, pero existen otras que por ahí no tanto. Por ejemplo, tenemos Evelina con plantear esencial y mitad por medio del teletrabajo. tenemos un problema de audio. Ariadna, vos tenés las preguntas a la cual se refiere la doctora Arce. Sí, Fabio. Hola, buenas tardes. La pregunta es así. Consulta, ¿se puede plantear en un mismo contrato una actividad mitad presencial y mitad por medio de teletrabajo? En principio sí, y vamos a tener que definir qué vamos a aplicar, si vamos a aplicar la ley presencial o la ley de teletrabajo. El artículo 1 del decreto 27 te está estableciendo un límite material. Las tareas tienen que ser habituales, tienen que ser continuas para hacer teletrabajo, a partir de lo cual vamos a tener que trabajar en esa. No sé si se entendió el concepto. Clarísimo, doctor. Seguimos adelante con las preguntas. Sandra, ¿querés probar? ¿A mí se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Sandra. Ah, fantástico. Bueno, doctor, otra pregunta. ¿Hay casos de reversibilidad por decisión de las empresas de empleados contratados de forma presencial que durante la pandemia fueron pasados a teletrabajo y ahora la empresa pretende que el personal vuelva a la modalidad presencial? Atento a las modificaciones que muchos trabajadores debieron hacer para pasar al teletrabajo en su cotidianidad. Y habiendo a la fecha logrado cierto equilibrio en su vida diaria, este nuevo cambio requiere de nuevas variaciones en su cotidianidad y demás. Primero, lo que se me ocurre es decir, y pensando en voz alta, la ley va a estar vigente a partir del 1 de abril. Segundo, hay que ver si es público o es privado, porque si es público, esta ley no es aplicable. Segundo, si fue contratado, tercero, si fue contratado en forma presencial, tiene que volver a la forma presencial. No puede seguir teletrabajando. El teletrabajo para mí fue algo totalmente excepcional. Ok. Bueno, otra de las preguntas, Pamela pregunta, ¿y las CRT deberían tener injerencia en la seguridad e higiene del ámbito laboral, aunque se desarrolle en el domicilio del trabajador? Van a tener que tener injerencia, cualquier inspección la van a tener que hacer previo consentimiento del trabajador. Es un tema muy sensible porque se entra en el domicilio de una persona. Y es un tema muy sensible porque los últimos artículos, el 15 y el 16, hablan acerca del derecho de la privacidad del domicilio y de la intimidad. Y no todos viven en una casa que tiene 4 o 5 ambientes. Hay mucha gente que vive en un ambiente y en un ambiente vive con su familia y tiene que teletrabajar, lo que significa que es un problemón, porque desde el vamos, las experiencias de otros países hablan de que para teletrabajar hay que evitar espacios comunes para evitar tener problemas. Yo no sé si todos tienen un ambiente adecuado para poder teletrabajar. Claro. Bueno, doctor, una última pregunta. En cuanto a las prestaciones transnacionales, ¿se aplicarán
¿Se aplicarían las leyes argentinas o del lugar en que se encuentra el teletrabajador? Puede ser la ley que más beneficie al trabajador. Eso es lo que dice el artículo 17. El tema es que, por ejemplo, hoy por hoy, con la eliminación del concepto de fronteras, Argentina es un país emisor de mano de obra. Un salario en Argentina está a $200, $300, y tenemos una formación, una capacitación bastante buena, a partir de lo cual es muy probable que trabajemos para otros lugares también nosotros. A partir de lo cual sería otra clase de prestaciones transnacionales. A ver, está todo Claro. por verse. Es una ley nueva esto. Bueno, Doc, esas fueron algunas de las preguntas que fueron realizando las personas que están en esta conferencia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Arce, por la moderación de esta actividad. Muchísimas gracias, doctor Fren. La verdad que es un orgullo para nuestra facultad tener docentes que aportan con la claridad que usted lo hace, conceptos que tienen que ver, en este caso, con el derecho al trabajo. Que lo voy a comprometer públicamente a que nos visite por lo menos una vez por mes. Vamos a hacer algún tema de derecho laboral, porque la verdad que los colegas hemos sido en esta actividad y creo que van a seguir saliendo y hay temas muy importantes actuales del derecho laboral. Así que lo voy a comprometer públicamente a que una vez por mes se dé una vuelta por nuestra Secretaría de Extensión y armemos una actividad a quienes asistieron y deseen el certificado de esta actividad. Va a quedar abierto un ratito más el link para llenar el formulario digital. Por favor pongan bien los datos porque si no después es muy difícil poder remitirles el certificado. Se va a hacer por WhatsApp. Así que es muy importante que nos dejen su número de teléfono y los demás datos que le recabamos. Así que vamos a dar, no sé si el doctor Fren quiere decir algo más. Si podemos dar por finalizada esta linda actividad. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y esta charla también la van a poder encontrar para aquellos que han llegado tarde o quieren recordar o repasar algún concepto en el canal de YouTube oficial de nuestra facultad. Damos así por finalizada esta actividad y los vamos a seguir convocando a futuras actividades que realicemos desde nuestra facultad. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes.